Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Gisela Hoyos y como cada semana en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una nueva obra. Hablaremos de la obra Palacio del Deseo del escritor Naguib Mahfouz. Bien, en primer lugar mencionaremos una pequeña reseña acerca del escritor. Naguib Mahfouz fue un escritor, columnista, dramaturgo y guionista egipcio, ¿no?, que recibió el Premio Nobel en 1988. Nació un 11 de diciembre de 1911 en el Old Cairo y falleció un 30 de agosto del 2006 en el New Cairo, ¿no? También mencionaremos que la obra Palacio del Deseo pertenece a la trilogía El Cairo, en las cuales encontramos la obra Entre dos palacios, el Palacio del Deseo y la Azucarera. A continuación nos vamos a introducir un poquito en la obra y vamos a hablar de todo lo que nos ha parecido y nos ha percibido, ¿no? Ya de antemano les digo que la obra trata acerca de una familia tradicional egipcia. Nos relata costumbres y las vivencias de cada uno de sus hijos en plena era de conflicto o conquista con los ingleses. Bien, la obra gira en torno a la familia de Hamad el-Gawad. Disculpen si no lo menciono bien, pero el señor Hamad tenía una familia constituida por 5 hijos. Vamos a hablar acerca de ellos, ¿no? Él tenía una esposa muy fiel. Cabe mencionar que se casó 4 veces, pero con su última esposa es con la que vivía. Ella se llamaba Anima, que era una esposa muy fiel, muy devota, ¿no? Bien, el señor Hamad el-Gawad era un hombre muy decidido y de carácter muy fuerte, que imponía una autoridad absoluta sobre sus hijos, ¿no? O sea, no les daba ningún tipo de confianza, pero también era un hombre muy respetado y era un comerciante, ¿no?, que tenía una tienda muy importante de importaciones y era muy reconocido. Él tuvo 5 hijos. El primero en su descendencia fue Yassin, el segundo fue Yadiga, el tercero fue Fahmi, el cuarto fue Aisha y el último fue Kamal. En cuanto a su primer hijo, Yassin, era como el más bohemio de todos, era el descarado. Con respecto a Yassin tengo que decir muchas cosas. Era un hombre sinceramente de no creerse, ¿no? Él estuvo casado con su primera esposa, que se llamaba Zainab, que era la hija de un gran amigo de Hamad el-Gawad, el patriarca. Era un gran amigo del señor Hamad y ellos acuerdan el matrimonio de Yassin y Zainab. De ellos nace un hijo que se llama Redwan. Bien, esa relación no prospera, no tiene ningún fruto, se separan y básicamente pues aunque Yassin culpa al matrimonio en sí, que fue arreglado por sus padres, yo pienso que era por sus desórdenes, es mi opinión personal, ¿no? Luego tiene un segundo matrimonio con Mayram, que era su vecina de toda la vida y que tienen una desaveniencia porque se acuerdan que yo les mencioné a Fanny, un hijo. Bien, él había tenido la intención de casarse con Mayram, pero su padre se opuso totalmente. El señor Hamad no, esa relación no prosperó y bueno, pues por un escándalo que ella tuvo y también porque su madre pues quedó viuda a corta edad. Hay que mencionar que el papá de Mayram en la obra relatan que el señor era una persona muy respetable, pero que luego enfermó y por esa razón es que, bueno, como que el prestigio de esa familia vino decayendo un poco, ¿no? Y así cuando se propone casarse con Mariam, pues desata la furia de su madre, Fahmi, de su madre Nima, porque justamente ella lo relacionaba con Fahmi, ¿no?
Y bueno, hay que mencionar que Fahmy falleció en un conflicto que se tuvieron con los ingleses en una revuelta. Él estaba dando un discurso y recibe disparos. Bueno, eso es lo que nos menciona la obra y muere, ¿no? De Fahmy no se dice más que eso, por eso es que Anima en un principio se opone totalmente a la boda de Yacine con Mariam porque lo relacionaba con Fahmy, su hermano, ¿no? Pero Yacine empecinado igual, él no le importó nada, solamente pidió un consentimiento de su padre. Y como ya tenía 28 años, el señor ya como que no podía interceder mucho, ¿no? Como cuando ellos eran más chicos. Se logran casar, pero hay algo muy chistoso, muy fuera de lo moral, diría yo, dentro de la obra. Porque cuando llega a pedir la mano de Mariam a su madre, Baiga, pues entra en un coqueteo con la señora. Y como él, a raíz de la oposición que habían tenido en su casa del matrimonio con Mariam, se retira a un piso que era de su madre. Hay que aclarar que Yacine es hijo de la primera esposa que tuvo su padre, Hamad, ¿no? Pero Anima lo crió como un propio hijo. Bien, surgida la desaveniencia, él se retira al piso que había dejado su madre en herencia hacia él y bueno, ahí vive solo un tiempo. Cuando comienza el coqueteo con la madre de Mariam, Baiga, que llegó a ser su segunda esposa, o sea, Mariam, ¿no? Él la lleva a la madre de su segunda esposa a ese cuarto y tienen relaciones sexuales, ¿no? Tienen un amorío intenso, pero él se llega a hartar rápidamente y como que acelera la boda, ¿no? Acelera la boda con sus artimañas y bien, bueno, ese amorío queda trunco, pero desata la ira de Baiga, ¿no? Desata la ira de su suegra y ella, después que Yacine se casa con su hija, con Maria, contiene matrimonio con Bayumi, que era un vendedor de refrescos. Yo pienso que fue como en venganza, ¿no? Porque era como desprestigiarlo a él, porque llegaba a ser como su padre y como que en venganza por lo que él había hecho, porque parece que la señora se había entusiasmado bastante con el yerno. Y era, pues es un escándalo, ¿no? Y bien, entonces, al final Baiga no dura mucho, muere, ¿no? Y el señor Bayumi se queda con la mitad de la casa, ¿no? Luego, Yacine, ya en matrimonio con Mariam, le es infiel con una teñedora de laúd, se llama, teñedora de laúd, que el laúd es un instrumento pues, que se toca y que se frecuentaba en los bares o cantinas donde estaban pues, las chicas de mal vivir, ¿no? Entonces él entra en un amorío con ella, se encuentra después de tiempo porque el amorío lo habían tenido mucho tiempo. Y así pues, como ya les mencioné, era una cosa increíble. Después que los rechazaran de varios hoteles, no tiene mejor idea que llevarlo a su casa. O sea, después de haberse casado con Marian, viviendo con Marian, su segunda esposa, la lleva a su casa. Marian obviamente los descubre enfadada, los arma un tremendo lío, no llama a los vecinos y así borracho la desprecia, le saca cara el pasado con su hermano, la humilla y Mariam se va, desaparece, le vende la mitad de la casa a Bayumi, que como mencionamos era un vendedor de refrescos y que se casa con su madre, ¿no? Y al morir su madre había heredado, ¿no?, la mitad de la casa, le vende su mitad y desaparece totalmente. Después de ese acontecimiento no se le vuelve a mencionar en la obra para nada. Después, pasado el tiempo, Yacine se casa con la teñadora de laúd. Y hay algo bien curioso, ¿no? Porque la teñadora de laúd había tenido un amorío con su padre, con el señor Hamad Al. El señor había caído en sus garras y le había inclusive alquilado un como tipo de departamento a la orilla del Cairo y ahí estuvo con ella como por más de un año. Nunca Yacine se llegó a enterar de ese amorío, en la obra no lo menciona, ni ella se llegó a enterar que él era padre de Yacine porque obviamente pues la despreciaban, ¿no? Pero se llegan a casar. Y hay que mencionar que Sanuba era sobrina de Zubaida,
ella era su tía y Zubaida había sido también amante del señor Hamad, ¿no? Bien. En cuanto a Sanuba, me agrada y me desagrada. Me agrada porque se nota bastante su astucia, ¿no? De conseguir lo que sea, la facilidad que tiene ella para victimizarse. Y me desagrada porque sentí que ya pasó, fue el colmo de lo descarado, ¿no? Ya era muy descarada ya para hacer sus cosas y todo. Pero dentro de eso era bastante astuta, se puede decir, porque bueno, logró que ella sí le diera un apellido y ella se empeñó fuertemente en seguir siendo señora de la casa, ¿no? Usando lo que, lo que tenga que usar. Aunque Yacine es consciente de que el matrimonio no era cosa para él. Él se aburría rapidísimo de sus esposas. Y está más decir que nos dejó una señal clara. En cuanto a su segunda hija, del señor Hamad, se llamaba Yadiga. Yadiga y Aisha, Yadiga y Aisha se casaron con dos hermanos, los hermanos Shaukat, ¿no? Yadiga se casó con Ibrahim y de él tuvo dos hijos, Ad el Munin y su hijo Ahmad. Son dos varoncitos y Yadiga era una mujer muy obstinada, muy de carácter muy fuerte, que no se llevaba con su suegra. Inclusive hay un episodio donde tiene que intervenir el señor Hamed para que haya un poco de paz y cordialidad en esa casa, ¿no? Bien, pero era una mujer muy dedicada a su hogar, muy aseada, muy pulcra, muy limpia y muy entregada se puede decir, a la educación de sus hijos, ¿no? Y su marido, pues ella le reclamaba que era muy débil de carácter, como que paraba durmiendo todo el día y bueno, pero dentro de todo ella era muy dedicada al hogar. Su tercer hijo fue Fahmi, que ya lo mencionamos, falleció, murió en las protestas contra los ingleses, ¿no? Murió soltero y él estudiaba derecho y su familia le auguraba un gran futuro como abogado, pero bueno, la muerte se le atravesó y les arrebató esa dicha. En cuanto a Aisha, a pesar de estar casada con el hermano, ¿no? Con el otro hijo, Shaukat, ¿no? Era una mujer más dócil, que se llevaba mucho mejor con su suegra, de carácter más sublime. Ella tuvo tres hijos, Naima, Usman y Muhammad. Entonces ella era más dócil y se llevaba mucho mejor, ¿no? No nos menciona más en la obra acontecimientos, excepto que el de Yadiga, pues al final de la obra menciona que estaban infectados con tofu su marido y de Aisha. Nos menciona al final de la obra que el esposo de Aisha, llamado Yail Shawat, estaba infectado de tifus junto a sus dos hijos, Usan y Muhammad, y estaban muy graves, ¿no? Eso es lo único que se habla de ellos, y aparte pues que se comentan reuniones familiares que se frecuentan en la casa. Del que más se habla en la obra es del último de los hijos, que es Kamal, que es un joven que en el inicio de la obra tiene 17 años y luego se va desarrollando en sus conocimientos y opta contra todo pronóstico por la escuela del magisterio. Obviamente que el señor Hamad en un principio, pues cuando él se entera que él quiere ir a la escuela del magisterio, le da un ataque terrible porque lo considera lo último de lo último, ¿no? Jamal tiene un círculo muy bueno de estudiantes, de amigos de posición. Es así como se hace gran amigo de Hussein, ¿no? Pertenece a la familia Shaddad. Se hace amigo también de Ismael, también hijo de un reconocido comerciante, y de Hassan Selim, que era hijo de un diputado de esos grandes abogados, ¿no? Ellos tenían un círculo muy cerrado y se frecuentaban en el palacio de la familia Shaddad, siempre. Kamal, el menor de los hijos del señor Hamad, se enamora perdidamente de la hermana de su amigo Hussein, de Aida. Se enamora perdidamente y dentro de la obra pues relata muchos pensamientos, muchas odas, escribe un diario acerca de sus encuentros, todo. Hay que mencionar que Aida era mayor que él
Y bueno, y luego se entera y se da con la grata sorpresa de que está comprometida con Aham Selim. Tiene sus desavenencias, logra él confesarle su amor, pero luego se da cuenta que, bueno, Aida nunca está interesada en él. Al contrario, se siente como halagada y presume, ¿no?, del amor que él siente por ella. Al final, Aida se casa con Hassan Selim y lo último que se sabe es que está embarazada y que su amigo Hussein le informa que va a ir de viaje, ¿no?, por el mundo, y se separan. Es una escena un poquito triste porque Hussein y Kamal de verdad se apreciaban mucho, ¿no? Ambos se tenían mucho respeto. Kamal quería escribir, quería ser escritor y logra poco a poco adentrarse en el mundo de la escritura. Luego escribe un artículo en una revista llamado La teoría del hombre, y donde decía que el hombre provenía del mono. Fue un escándalo porque dentro de esta obra, como ya entendemos, ellos adoran al Corán, ¿no? Y nos muestra sus costumbres, nos muestra la verdad de su religión, también cómo Kamal cuestiona su fe luego de que su adorada y amada Aida se casara y lo dejara él abandonado, ¿no? Había perdido el amor, la amistad y se sentía totalmente solo. Bien, dentro de la obra, Kamal también se muestra como un hombre que se interesa por la filosofía mucho, con mucha sabiduría, con mucha sapiencia, ¿no? Él, de tanto leer libros, un poco pone en duda su fe y él se autoproclama ateo, ¿no? Pero luego sucede un episodio importante que fue la enfermedad de su padre, que se puso muy, muy, muy mal, y como él recobra un poco el interés por la religión, por las cosas, pero no del todo, ¿no? Porque su meta de él era escribir un libro acerca de qué significa la vida, qué es el hombre, de muchas cosas, ¿no?, que para él era un tabú y un misterio. Bien, la obra, como les mencionaba anteriormente, no concluye con un final, se puede decir, estable. Nos deja aún muchas dudas porque, como mencionamos al principio, se trata de una trilogía. Esperamos en algún momento leer la obra siguiente, ¿no? Y dar ya nuestro punto final y concluir esta trilogía. Al final mi percepción ha sido una maravillosa obra. Los invito a leerlos. Déjenme sus comentarios y también coméntenme si alguno de ustedes lo ha leído, qué les ha parecido, ya que es una obra que nos adentra en las costumbres y un poquito creencias egipcias y nos muestra también el lado civil de la sociedad egipcia de ese entonces. Muy, muy, muy recomendada. Nos vemos en un nuevo video, en un próximo video, con una nueva obra que comentar